Hola mis queridas, bienvenidas una vez más a este nuestro espacio, nuestro rincón seguro. Antes de que nos sumerjamos en la historia de hoy, que es intensa, quiero que respiremos juntas. ¿Dónde están ahora mismo? ¿En su sala? ¿Con una taza de café? ¿O tal vez ya es de noche y me escuchan desde la cama, buscando un poco de compañía? Comenten aquí abajo desde qué ciudad me escuchan y qué hora es por allá. Me encanta leerlas y sentir que estamos conectadas, sin importar la distancia. Hoy les traigo algo que me dejó sin aliento. Y si creen que han escuchado de todo, esperen. Y si aún no forman parte de esta comunidad, las invito con todo mi cariño a que se suscriban. Estamos muy cerquita de llegar a nuestra meta de 1000 suscriptoras. Y cada una de ustedes hace que este proyecto siga vivo. Así que, si mis relatos las tocan de alguna manera, su suscripción es el abrazo más grande que pueden darme. Ahora sí, prepárense. Hoy el día amaneció raro. No sé cómo explicarlo, pero había un peso. En el aire, una quietud que no era de paz, sino de premonición. Desde que abrí los ojos a las 6 de la mañana, sentí un nudo en el estómago que no tenía nada que ver con el hambre. Era un nudo de ansiedad, de algo que se avecinaba. Hoy era el día de la cena especial con Sofía y Javier. Mi hija me había llamado hacía 2 días con esa voz falsamente dulce que había aprendido a usar tan bien, diciendo que quería cocinar para mí, para consentirme. Mi comida favorita, pollo en salsa de champiñones. Un plato que yo le enseñé a preparar. Qué ironía, ¿no? Usar mis propias enseñanzas para intentar acabar conmigo. En ese momento, claro, solo era una sospecha, un veneno helado que se deslizaba por mis venas y que trataba de ignorar, diciéndome que era una vieja paranoica. Mientras preparaba mi café, mi mente no paraba de reproducir la conversación de la semana pasada. Sofía y Javier sentados en mi sofá, con esa carpeta llena de gráficos coloridos y proyecciones que parecían sacadas de un cuento de hadas. $200,000. La cifra todavía resonaba en mis oídos como un eco metálico. Mamá, es una inversión segura. En 2 años te duplico el dinero, había insistido ella, sonriéndome con los mismos dientes que le cuidé cuando era niña. Pero sus ojos contaban otra historia. Había una desesperación en ellos, un pánico mal disimulado bajo una capa de entusiasmo empresarial. Yo no soy ninguna tonta. Llevo 40 años manejando números, construyendo un imperio, desde las cenizas que dejó la muerte de mi esposo. Sé reconocer cuando las cuentas no cuadran, cuando alguien miente sobre el dinero. Y esos papeles eran una mentira muy bien maquillada. Recordé la mirada de reojo que Javier le lanzaba a Sofía cuando pensaba que yo no los veía. No era una mirada de apoyo. Era una mirada de un director a su actriz, asegurándose de que estuviera recitando bien el guión. Le había dicho a Sofía, con toda la calma que pude reunir, que los negocios no se hacían con emociones y que necesitaba tiempo para analizar esos números. Su rostro se transformó en una fracción de segundo. La sonrisa se desvaneció y en su lugar apareció una máscara de fría decepción que me heló la sangre. ¿Tiempo? Mamá, llevo meses preparando esto. ¿Es que no confías en mí? Su voz se había vuelto aguda, casi un chillido. Fue en ese instante que supe, sin lugar a dudas, que algo estaba podrido. Y no era solo el negocio, era algo mucho más profundo, más oscuro. La llamada a Luis, mi contador, fue lo primero que hice después de que se fueron. Luis, necesito que investigues discretamente la situación financiera de la boutique de Sofía. Algo no me huele bien. Luis ha sido mi mano derecha durante 15 años. Conoce mis instintos y jamás los cuestiona. Su respuesta fue inmediata y profesional. Señora Verónica, le tengo noticias en 2 días. Esos 2 días fueron una tortura. Sofía y Javier empezaron a visitarme a diario, algo completamente inusual. Cada llamada que él recibía y cortaba abruptamente cuando yo entraba en la habitación. Cada vez que las manos de mi hija temblaban al servirme un vaso de agua. Todo eran pequeñas piezas de un rompecabezas que me aterraba completar. La tensión en mi propia casa era tan densa
que podía cortarse con un cuchillo. La noche anterior a la cena, anoche, Luis me llamó. Su voz al otro lado de la línea era grave, casi fúnebre. Señora Verónica, la boutique de Adriana está en bancarrota. Tiene deudas por más de $100,000. Hizo una pausa y yo contuve la respiración. Pero hay algo peor. Carlos tiene problemas de juego. Debe dinero a gente muy peligrosa. Mi corazón se hundió hasta el fondo del abismo. No era una mentira para conseguir capital. Era una soga que tenían al cuello. No querían el dinero para expandir un negocio. Lo necesitaban para salvar sus vidas. Y mi negativa no había sido solo una decepción para ellos. Había sido una sentencia. Ahora, sentada en mi cocina, viendo el sol de la mañana sin verlo, entendía que la cena de esta noche no era para consentirme. Era una medida desesperada. A las 7 de la tarde sonó el timbre. Mi corazón dio un vuelco tan violento que tuve que apoyarme en la pared del pasillo. Respiré hondo, me recompuse y abrí la puerta con la sonrisa más natural que pude fingir. Allí estaban, mi hija y su esposo, parados en mi umbral con una botella de vino barato y una sonrisa que no les llegaba a los ojos. «¡Mamá!», exclamó Sofía, abrazándome. Su cuerpo estaba rígido, tenso. No era el abrazo de una hija, era el de una extraña cumpliendo un protocolo. Javier, detrás de ella, solo asintió con la cabeza, sus ojos escaneando el interior de la casa, como si buscara algo, o a alguien. La normalidad que intentaban proyectar era tan frágil, tan grotesca, que me provocaba náuseas. «Pasen, pasen, la casa está como siempre», dije, tratando de que mi voz sonara ligera. Sofía se dirigió directamente a la cocina. «Tú siéntate, mamá. Hoy cocino yo». Llevaba un bolso, grande, demasiado grande para una simple cena. Me senté en el sofá de la sala, desde donde podía verla de reojo. Javier se sentó a mi lado, pero no para conversar. Sacó su teléfono y se sumergió en él, tecleando furiosamente. Parecía ajeno, pero yo sabía que estaba en su puesto de vigilancia. Cada pocos segundos levantaba la vista, me miraba, y luego volvía a la pantalla. La atmósfera era irrespirable, cargada de una electricidad silenciosa y mortal. Yo era la presa, y mis dos cazadores estaban en mi propia sala de estar. Desde mi asiento, escuchaba los sonidos de la cocina, el tintineo de los platos, el siseo del aceite en la sartén. Sonidos familiares que esa noche sonaban como la banda sonora de una película de terror. El olor del pollo y los champiñones comenzó a llenar la casa. Era mi aroma favorito, el que siempre asociaba con el hogar, con el amor. Pero esta noche, debajo de ese olor familiar, empecé a percibir algo más. Una nota discordante, un matiz dulzón y químico que no pertenecía a mi cocina. Al principio pensé que era mi imaginación, mi paranoia jugándome una mala pasada. Pero el olor se hizo más intenso, más presente. Era un aroma artificial, como de un producto de limpieza o un insecticida. Un olor a muerte. Cuando Sofía salió de la cocina con los platos, su sonrisa era una mueca forzada y aterradora. «Listo, mamá, especialmente para ti». Colocó el plato frente a mí, y el olor extraño me golpeó como una bofetada invisible. Era innegable. Emanaba directamente de mi comida. Miré el pollo dorado, la salsa cremosa salpicada de champiñones. Todo parecía perfecto, visualmente idéntico al que yo preparaba. Pero ese olor era la prueba de que mis peores pesadillas se estaban haciendo realidad en mi propia mesa de comedor. Levanté la vista y la miré a los ojos, buscando una grieta en su actuación, un atisbo de la hija que yo había criado. Pero no encontré nada, solo un vacío helado y una determinación aterradora. Javier seguía absorto, en su teléfono, sentado a mi lado. Era mi oportunidad, la única que tendría. El corazón me martilleaba en el pecho con una fuerza brutal. Sentía que se me saldría por la boca. Mis manos temblaban, pero la adrenalina me dio una claridad mental increíble. Tenía que ser un movimiento sutil, rápido, casi imperceptible, con la excusa de alcanzar la sal, que estaba convenientemente al lado de su plato.
Estiré el brazo. En un movimiento que duró menos de un segundo, un movimiento calculado y ensayado, 1000 veces en mi mente durante los últimos minutos, deslicé mi plato y lo intercambié por el suyo. Él ni siquiera levantó la vista. Su desinterés, su arrogancia, fue su perdición. Y, quizás, mi salvación. La cena transcurrió en un silencio tenso, roto solo por comentarios triviales de Sofía sobre el clima y el tráfico. Yo apenas probé bocado del plato que ahora tenía enfrente, el plato destinado a Javier. Él, en cambio, devoró la comida que mi hija había preparado especialmente para mí. Comía, con avidez, sin parecer notar ningún sabor extraño. Cada bocado que él daba era una tortura para mí. Observaba su rostro, su respiración, esperando la primera señal. ¿Cuánto tardaría en hacer efecto? ¿Qué se suponía que debía sentir yo? ¿Alivio? ¿Venganza? No sentía nada de eso. Solo un horror profundo y un dolor que me partía el alma. Estaba viendo a mi yerno comer su propia sentencia de muerte, servida por mi hija, la hija que yo traje al mundo. Pasó casi una hora eterna en la que tuve que fingir normalidad, sonreír, asentir. Sofía recogió los platos y se ofreció a preparar café. Javier empezó a quejarse de un dolor de cabeza, luego de náuseas. Se masajeaba las sienes. Su rostro había adquirido una palidez cerosa. «Creo que algo me cayó mal», murmuró, con la voz pastosa. Sofía lo miró, y por primera vez esa noche, vi pánico real en sus ojos. Pero no era pánico por la salud de su esposo. Era el pánico de quien ve que su plan, su único plan, se ha torcido de una manera catastrófica e inesperada. Sabía exactamente lo que estaba pasando, y el terror en su rostro era el de una conspiradora descubierta. Y entonces sucedió. Javier se desplomó. Sin un grito, sin un quejido. Simplemente se derrumbó sobre la mesa con un ruido sordo, su cuerpo inerte desparramando la taza de agua. El silencio que siguió fue más atronador que cualquier grito. Y luego, el grito de Sofía. «Javier, Carlos, Carlos», gritaba, aunque su nombre es Javier. En su pánico, se equivocó. Un error freudiano que me confirmó todo. Lo sacudía desesperadamente, pero sus ojos no mostraban la sorpresa genuina de una esposa asustada. Era pánico. Sí, pero el pánico de quien sabe que la víctima equivocada ha caído. La casa resonaba con sus gritos fingidos, y yo, sentada frente a la escena, solo podía temblar, sabiendo la verdad. Mi propia hija había intentado envenenarme. No sé cómo algunas personas pueden vivir con tanto veneno por dentro. No hablo del que estaba en el plato, sino del que se lleva en el alma. Ver a mi hija actuar, gritar, llorar sobre el cuerpo de su marido, sabiendo que esa actuación era para mí, me rompió algo por dentro. Me pregunto si ustedes han sentido algo así alguna vez, esa traición que te congela la sangre y te hace dudar de toda tu vida. Si han pasado por algo que las hizo cuestionar cada recuerdo, cada «te quiero». A veces, compartir estas historias es lo único que nos mantiene cuerdas, ¿verdad? Saber que no estamos solas en nuestro dolor. Si este espacio les sirve tanto como a mí, por favor, suscríbanse. Ayúdenme a seguir creando este refugio para todas nosotras. Llamé a la ambulancia con una voz que no reconocí como mía. Era una voz plana, robótica. Mientras le daba la dirección al operador, Sofía no dejaba de gritar. Los paramédicos llegaron en 20 minutos. Unos 20 minutos que se sintieron como 20 años. Se movían con una eficiencia tranquila, evaluando a Javier, haciéndome preguntas que yo no podía contestar. ¿Sabe si consumió alguna sustancia? ¿Es alérgico a algo? Yo solo negaba con la cabeza. Sofía, en cambio, respondía a todo, inventando sobre la marcha. No, él estaba perfectamente bien. Comimos pollo, solo pollo. La manera en que enfatizaba la palabra pollo era una daga directa a mi corazón. Se llevaron a Javier en una camilla. Sofía se fue con él en la ambulancia, interpretando el papel de la esposa devastada hasta el final. Me quedé sola en la cocina, de pie, mirando los 2 platos vacíos sobre la mesa. El mío,
que él había comido, y el suyo, que yo apenas había tocado. Eran la evidencia silenciosa de un crimen casi perfecto. El mundo a mi alrededor se sentía frágil, como si fuera de cristal. Sentía que si respiraba demasiado fuerte, todo se haría añicos. Mi hija, la niña que crié sola, la luz de mi vida después de enviudar, había intentado matarme por dinero. La verdad era tan monstruosa, tan inconcebible, que mi mente se negaba a aceptarla del todo. El olor a químico todavía flotaba en el aire, mezclado con el aroma de la comida. Me acerqué al fregadero y abrí el bote de la basura. No tuve que buscar mucho. Allí, debajo de una servilleta, había un pequeño guante de látex y restos de hojas verdes, casi pulverizadas. No sabía qué eran, pero sabía que eran el origen del veneno. Mi cuerpo entero se convulsionó en un sollozo seco, sin lágrimas. No podía llorar. El shock era demasiado grande. Era como si mis emociones se hubieran congelado. Solo sentía un frío glacial que me recorría desde la médula espinal y se instalaba en el pecho. Un frío que, sospecho, nunca me abandonará del todo. Me senté en la misma silla donde Javier se había desplomado. Apoyé los codos en la mesa y hundí la cara entre las manos. Mi mente era un torbellino de imágenes. Sofía de niña, sonriendo sin dientes. Sofía en su graduación, abrazándome con orgullo. Sofía el día de su boda, radiante. ¿Cuándo cambió? ¿En qué momento mi dulce niña se convirtió en esto? ¿En una mujer capaz de planear, con frialdad, el asesinato de su propia madre? Repasé los últimos años, buscando señales, pistas que debía haber visto, y las encontré. Pequeños cambios graduales desde que Javier entró en su vida. La obsesión por el dinero, las mentiras piadosas, la distancia emocional. Fui una ciega, una madre ciega de amor. Pasaron 3 horas. 3 horas de un silencio sepulcral en las que no me moví de la silla. Cada crujido de la madera de la casa me sobresaltaba. Esta casa, mi hogar durante 30 años, de mínimas, de repente se sentía como un lugar extraño y peligroso. Las fotos familiares en las paredes parecían burlarse de mí. Eran testimonios de una felicidad que ahora sabía que era, en parte, una farsa. La llave girando en la cerradura me hizo dar un brinco. Era Sofía. Había vuelto del hospital. Entró en la cocina con los ojos rojos y el maquillaje corrido. Parecía agotada, pero alerta. La cazadora había vuelto a la escena del crimen. Carlos está estable, pero los médicos no entienden qué pasó, dijo, con voz temblorosa, aunque sé que se llama Javier. Su lapsus de antes me lo confirmó todo. Dicen que fue algún tipo de intoxicación. Se sentó frente a mí, en el mismo lugar donde había ocurrido todo. Sus manos temblaban mientras se servía un vaso de agua. Era una actuación magistral. Mamá, necesito que me digas exactamente qué cocinaste. Los médicos necesitan saber qué ingredientes usaste. Su pregunta era una trampa. Quería que yo me delatara, que le diera una explicación que la exculpara. Quería que yo limpiara su desastre. La miré directamente a los ojos. Mi voz, cuando salió, fue tan fría como el hielo que sentía por dentro. Yo no cociné nada, Sofía. Tú preparaste esa cena especial para mí, ¿recuerdas? Su rostro palideció visiblemente. Una palidez que no era por el cansancio ni por la preocupación. Era la palidez de la culpa. Sí, pero usé tus ingredientes, tu receta de siempre. El tartamudeo, la desesperación creciente en su voz. Cada palabra era una confirmación más de su traición. Intentó desviar la conversación, pero yo no se lo permití. Había llegado el momento de la verdad, por más dolorosa que fuera. ¿Por qué intercambiaste los platos, mamá?, me preguntó de repente, intentando voltear la tortilla, ponerme a mí en el banquillo de los acusados. Su audacia me dejó sin aliento. Me levanté lentamente de la silla, sintiendo el peso de mis 69 años en cada hueso. Porque el olor me pareció extraño, hija. Había algo en esa comida que no debería estar ahí. Sus ojos evitaron los míos. Sacó su teléfono, fingiendo revisar un mensaje, una táctica de distracción que ya le conocía. No sé de qué hablas, mamá. Estás alterada por lo que pasó.
Tal vez deberías descansar. Quería que me callara, que me fuera a la cama y que por la mañana todo se hubiera olvidado. Pero yo no podía descansar. No, nunca más. Adriana, mírame, le dije, usando su segundo nombre, algo que solo hacía cuando estaba muy seria. Sofía Adriana, mírame a los ojos y dime que no pusiste nada extraño en mi comida. Levantó la vista, pero solo por un segundo. El contacto visual le quemaba. Claro que no, mamá. ¿Cómo puedes siquiera pensar algo así? Soy tu hija, te amo. Jamás te haría daño. Cada palabra sonaba hueca, como un guión mal ensayado. La indignación era forzada. El amor era falso. Era una actriz mediocre en la peor obra de teatro de mi vida. Y yo era su única espectadora y la víctima designada. Fue en ese momento, viendo su rostro, sus ojos mentirosos, que algo dentro de mí cambió para siempre. La madre que siempre perdonaba, que siempre justificaba, que siempre ponía el amor por encima de la razón, murió en esa cocina. En su lugar, nació otra mujer. Una mujer que había sido traicionada de la forma más cruel posible y que no iba a permitir que la trataran como a una tonta. La tristeza seguía ahí, devastadora, pero ahora estaba mezclada con una rabia fría y una resolución de acero. Ya no era una cuestión de si podía perdonarla, era una cuestión de cómo iba a sobrevivir a lo que ella me había hecho y a lo que, sin duda, intentaría volver a hacer. Ver cómo la persona que más amas se transforma en un monstruo delante de tus ojos te cambia. Te obliga a sacar una fuerza que no sabías que tenías. Me pregunto cuántas de ustedes han tenido que hacer eso. Ponerse una armadura para protegerse de quien se suponía que debía protegerlas. Es agotador, ¿verdad? Si estás pasando por algo así, si te sientes sola en tu batalla, quiero que sepas que no lo estás. Esta comunidad existe por y para eso. Tu suscripción no solo me ayuda a mí, ayuda a que esta red de apoyo siga creciendo, para que ninguna de nosotras se sienta sola nunca más. Basta ya de mentiras, Sofía. Mi voz era firme, irreconocible. Era la voz de la nueva Verónica. Sé lo que hiciste. Sé que pusiste algo en mi comida. Sé que intentaste envenenarme. Las palabras salieron de mi boca como balas. Su rostro se descompuso. La máscara de preocupación se desplomó, revelando pánico puro. ¿Qué estás diciendo? ¿Mamá? ¿Estás loca? Estás inventando cosas. Pero sus manos temblorosas y su incapacidad para mirarme la delataban. ¿Por qué haría algo así? Eres mi madre, te amo, repitió, como un disco rayado. Sus te amo se habían convertido en el insulto más grande. Me levanté del sofá, sintiendo una fuerza que no había sentido en años. Porque necesitas dinero desesperadamente. Porque Javier tiene deudas de juego. Porque tu boutique está en bancarrota y le debes dinero a gente peligrosa. Cada palabra que pronunciaba era un golpe que le borraba el color de la cara. Sí, Sofía, lo sé todo. Investigué antes de darte una respuesta final sobre el dinero. Su mandíbula temblaba. No, murmuró, negando con la cabeza frenéticamente. No sabes de qué hablas. Mis finanzas están perfectas, pero su voz se quebraba con cada sílaba. La negación era su último refugio, y yo estaba a punto de demolerlo. ¿Quién te está llenando la cabeza de mentiras?, me suplicó, intentando jugar la carta de la manipulación una última vez. ¿Quién, Sofía? ¿Mi contador de confianza que lleva 15 años manejando mis inversiones? ¿O los registros bancarios que muestran que tu boutique no ha tenido ganancias en 8 meses? Mi voz subió de tono, cargada con la ira de días de angustia. O tal vez el investigador privado que contraté para seguir a Javier, que me confirmó que frecuenta casinos ilegales y que debe más de $100,000. El castillo de naipes de sus mentiras se vino abajo con un estruendo silencioso. Sofía se desplomó en el sofá, cubriéndose el rostro con las manos. Sus hombros comenzaron a temblar en sollozos que, por primera vez, parecían reales. «Mamá, no entiendes», susurró entre el llanto. «Estamos desesperados. Esa gente no perdona. Dijeron que si no pagamos pronto, nos harían daño». Levantó la vista, sus mejillas bañadas en lágrimas.
lágrimas de autocompasión, no de arrepentimiento. Pero yo nunca quise lastimarte. Fue idea de Javier. Él dijo que sería rápido, que no sufrirías. La culpa, como siempre, era de otro. Ella solo era una pobre víctima de las circunstancias. Una víctima que había intentado asesinar a su madre. ¿Qué pusiste en mi comida, Sofía? Mi voz era apenas un susurro, pero cargada de una autoridad que no admitía evasivas. Tenía que saberlo. Necesitaba escuchar de su boca el nombre de su traición. Bajó la mirada, avergonzada, o quizás solo derrotada. Adelfa, murmuró tan bajo que apenas pude escucharla. Hojas de cinto. Adelfa molidas. Javier las consiguió. Dijo que parecería un ataque cardíaco natural. La confesión llenó el aire entre nosotras como un veneno invisible, más potente que cualquier planta. La hija que yo había acunado en mis brazos había investigado métodos para matarme de forma que pareciera natural. Por favor, mamá, tienes que entender. No teníamos otra opción. Iban a matarnos a los dos. Su súplica era patética. Siempre había una excusa, una justificación para sus peores actos. Desde las pequeñas mentiras en el colegio hasta esto. Siempre había alguien más a quien culpar. Una presión externa que la obligaba a actuar. Me senté lentamente, procesando la magnitud de su confesión. Hojas de adelfa, una de las plantas más tóxicas del mundo. ¿Y después qué, Sofía? Después de matarme, ¿qué iba a pasar? Mi voz sonaba extrañamente calmada, como si estuviera discutiendo el clima y no mi propio asesinato planeado. Íbamos a heredar todo, dijo, evitando mi mirada. La casa, la empresa, las inversiones. Era suficiente para pagar las deudas y empezar de nuevo. Hizo una pausa, como si se diera cuenta de lo monstruoso que sonaban sus palabras. Pero mamá, te juro que no quería hacerlo. Javier me presionó. Dijo que era la única manera de salvarnos. Javier te presionó, repetí, sintiendo cómo la rabia crecía en mi pecho, quemando la tristeza. Sofía, eres una mujer adulta. Nadie te puede presionar para que asesines a tu propia madre. Me levanté bruscamente. Necesitaba poner distancia entre nosotras. Su presencia me asfixiaba. Caminé hacia la ventana, dándole la espalda. ¿Sabes lo que significa esto? ¿Sabes lo que acabas de confesar? Ella se levantó también, acercándose a mí con pasos vacilantes. Mamá, por favor, no puedes decirle a nadie. Si llamas a la policía, Javier y yo iremos a la cárcel y esa gente peligrosa seguirá buscándonos. Sus manos intentaron tocar mi brazo, pero me aparté bruscamente, como si su tacto quemara. Por favor, podemos encontrar otra solución. Préstame el dinero y nos iremos lejos. Nunca más tendrás que vernos. Su propuesta era tan absurda, tan delirante, que casi me eché a reír. Una risa amarga, histérica. ¿Prestarte el dinero? Mi voz subió varias octavas. Me giré para enfrentarla directamente, mis ojos clavados en los suyos. Después de que intentaste matarme, después de que planeaste mi muerte como si fuera un trámite comercial. Su rostro se contrajo de dolor, o quizás de miedo. Mamá, soy tu hija, dijo con voz quebrada. Soy lo único que tienes en este mundo. Si me entregas a la policía, te quedarás completamente sola. El chantaje emocional, su última y más vil herramienta. Usar mi amor, mi soledad, como un arma para garantizar su impunidad. ¿Realmente quieres eso? Continuó. Sus palabras eran una mezcla de súplica y amenaza. ¿Quieres pasar tus últimos años sin familia, sabiendo que destruiste la vida de tu propia hija? Su chantaje me hirió profundamente, pero también me llenó de una claridad que no había sentido en días. Sofía, tú destruiste nuestra relación en el momento en que decidiste envenenarme. Yo no soy responsable de las consecuencias de tus acciones. Caminé hacia la puerta de entrada, abriéndola de par en par. El aire frío de la noche entró en la casa, limpiando la atmósfera viciada. Quiero que te vayas de mi casa, ahora. Su rostro reflejaba pánico puro. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a llamar a la policía? ¿Vas a destruir a tu propia familia por venganza? Se acercó a la puerta, pero se detuvo en el umbral, como un animal acorralado. Mamá,
Piénsalo bien. Una vez que tomes esa decisión, no hay vuelta atrás. Nos perderás para siempre. Ya los perdí, le respondí, y la tristeza en mi propia voz me atravesó hasta los huesos. Los perdí en el momento en que decidieron que mi muerte era una solución aceptable a sus problemas. Señalé hacia afuera. Vete, Sofía. Vete antes de que haga algo de lo que ambas nos arrepentamos.